El equipo del módulo 2TIC le da la bienvenida a este cuarto video tutorial de la serie de videos dedicada al uso de Excel, donde en esta ocasión aprenderemos cómo darle formato a una tabla y ajustar sus colores. Lo primero que haremos es ver las distintas selecciones de celdas que podemos utilizar. Por ejemplo, si nos situamos dentro de la cabecera de una columna, en la letra de la misma, y damos un clic, podemos ver de que se ha seleccionado toda esa columna. Sin embargo, si ahora mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse y arrastramos, podemos hacer una selección de columnas contiguas. Lo mismo sucede cuando damos un clic sobre el número de alguna fila. Por ejemplo, si doy un clic en este número 2, vemos que se ha seleccionado toda la fila número 2. Y si como anteriormente mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse y arrastramos hacia abajo, se selecciona todo un rango de filas. Soltamos y queda la selección. Ahora, si por ejemplo damos un clic en alguna celda, en mi caso la celda B2, y a continuación mantenemos presionada la tecla Control y sin soltarla damos un clic en alguna otra celda, podemos notar cómo se seleccionan celdas discontinuas. Por lo tanto, si no he soltado la tecla Control, puedo seguir seleccionando celdas en cualquier área de la hoja de cálculo y posteriormente trabajar con ellas. Si a continuación, por ejemplo, seleccionamos alguna celda, por ejemplo, la celda A3, y luego mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse sobre esta celda para después arrastrar, obtenemos otra forma de seleccionar un rango de celdas, en este caso sobre la columna A. Teniendo en cuenta esto, lo siguiente que haremos es seleccionar de la columna B a la columna F. Lo que haremos es que el ancho de las columnas sea exactamente el mismo en las columnas seleccionadas. Esto lo logramos dando un clic en el menú de formato dentro de celdas, seleccionando la opción ancho de columna y luego en la pequeña ventana que se ha abierto debemos ingresar el valor del ancho de las columnas. El mismo será equitativo en todas las seleccionadas. Por ejemplo, ingresaré 10 puntos. Doy un clic en aceptar y se ajustan las columnas. Y si ahora notamos en la celda E2, dentro de fecha de nacimiento, como mencionamos en el video tutorial anterior de esta serie, notamos que la misma se encuentra superpuesta por el contenido de la celda F2, es decir, la celda que contiene el domicilio. Para solucionar este inconveniente simplemente seleccionamos la celda E2 y hacemos uso de la herramienta Ajustar texto dentro de alineación. Damos un clic y ahora notamos cómo se ha ajustado el alto de la fila 2 para que pueda entrar en la misma todo el contenido de la celda E2. Ahora lo siguiente que haremos es seleccionar todo este rango de celdas. Luego le daremos una alineación centrada y ahora manualmente ajustaremos el alto de la fila 2. Para ello nos situamos con el puntero del mouse en la línea divisoria entre el número de la fila 2 y el número de la fila 3, como se ve en pantalla. Mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse y ajustamos el alto. Ya con esto, lo siguiente que haremos es seleccionar la celda A1 y A2, para a continuación combinarlas haciendo uso de la herramienta Combinar y Centrar, que se encuentra en el apartado Alineación. Damos un clic y con esto se unifican estas celdas y podemos hacer lo mismo con las celdas correspondientes a la cabecera de la tabla. Mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse, arrastramos en la fila 1 desde la columna B hasta la columna F
y luego combinamos y centramos. Ahora ajustaremos el ancho de la columna A para que se adapte al contenido de la misma. Por ello nos situaremos entre la línea divisoria entre la columna A y la columna B y sencillamente daremos doble clic. Y con esto se adapta automáticamente el ancho de la columna A. Lo siguiente que haremos a continuación es darle la estructura de tabla. Esto lo logramos, primero que nada, seleccionando todo el área de la tabla, como se ve en pantalla, y luego desde el apartado Fuente, ingresando al menú de bordes y seleccionando la opción Todos los bordes. Esto quiere decir de que a todos los bordes seleccionados se le aplicará la configuración de bordes que se encuentre en estas opciones más abajo dentro de este menú. Por lo tanto, se le aplicará el color de línea y el estilo de línea que nosotros tengamos seleccionado en esta sección. Por defecto, si damos un clic en todos los bordes, el resultado será el que se ve en pantalla. Ahora lo último que nos queda es darle color a esta tabla. Por ello seleccionaremos toda la fila de los datos, mantendremos presionada la tecla Control y seleccionaremos la celda A12. Después, dentro del apartado Fuente, ingresaremos a los colores de relleno dando un clic en el pequeño ángulo y no en el tacho de pintura, sino en el pequeño ángulo, y seleccionando el color que deseamos darle a estas celdas, por ejemplo, un color amarillo. Después, daremos un clic dentro de Datos de los alumnos y le daremos el color que veamos más apropiado. En mi caso será un color verde. Y seguidos todos los pasos mencionados anteriormente, hemos aprendido a realizar distintas selecciones de las celdas de una hoja de cálculo y además a darle formato y color a una tabla de Excel. Te espero en el próximo video tutorial.